La saludamos y la incorporamos. Margarita Stolbizer, gracias por venir. Buen día. Buen día. ¿Cómo Buen va? día, ¿cómo están? Gracias. Margarita, diputada nacional y además candidata, ¿no? En provincia de Buenos Aires, junto a Sergio Massa en la alianza o el sector Un País, ¿no? Así es. Digo bien. ¿Qué pasa? ¿Máximo no le cierran los números? A ver, lo que dice Gaby es perfecto, en realidad el informe que le está dando. Hago esta aclaración sobre todo porque me gustaría más hablar como candidata que como denunciante de Máximo. Sí. Un datito solamente agregaría esto, que es el tema de los plazos fijos. Por ejemplo, en los plazos fijos, hasta el año pasado, Máximo había declarado 20 millones de pesos, que es lo que hereda de su padre. Ahora han desaparecido mágicamente. Nosotros ya durante el año pasado hicimos en un momento aquella denuncia que seguramente ustedes recordarán de las escuchas a Cristina, que yo digo a esta altura, soy la persona más insultada por la señora Kirchner, tengo el orgullo de ser la más insultada. Más que Parrilli. Claro, y uno de esos insultos que ella me hace en las escuchas tenía que ver con la denuncia de los movimientos sospechosos en las cuentas, que ella dice se equivocó y qué sé yo. No, no era así, a tal punto que nosotros le llamamos a eso la mezcladora de la plata, que eran transferencias que aparecían de una cuenta a otra, de la familia Kirchner, las sociedades, y eso hace que esos millones que había en los plazos fijos de repente desaparecen. Algunos dijeron en su momento que esos eran los que estaban en esa montaña de dólares que salió de la caja de seguridad de Florencia Kirchner. Lo cierto es que cuando le preguntan a Florencia, y había casi 6 millones de dólares, o sea, más de 85 millones de pesos, cuando le preguntan, ella nunca dice que de eso hay algo de su hermano. Ella dice que en realidad lo que hay es el agregado de los intereses que se sumaron a los plazos fijos. Nunca dice que son del hermano. Bueno, ahora resulta que el hermano ha desaparecido, ha esfumado esos millones que tenía en plazo fijo. Ahora, Margarita, vos decís quiero hablar como candidata y no como denunciante. Lo que pasa es que, y a mí me parece que es un valor, es muy difícil desligar una cosa de la otra. Vos sos la candidata, pero sos la que viene luchando contra la corrupción con todo este tipo de denuncias. De hecho, mucho de lo que se está investigando fue originado por vos. Entonces es muy difícil desligar una cosa de la... Ahora vamos a hablar de todas las propuestas de campaña y de la campaña. Es muy difícil correrte a vos de la lucha contra la corrupción. Y a mí me gusta estar en ese lugar. Lo que creo es que en los últimos días ha sido funcional a una estrategia planteada desde el gobierno, que es que se terminen agitando los fantasmitas estos de Debido, de Gil Carbó, de Cristina o de Máximo, y entonces se habla. 2 semanas de campaña se comieron hablando de Debido en realidad. Convocaron a una sesión especial de la Cámara sabiendo que perdían la votación. Eso fue claramente una estrategia de campaña electoral. Entonces, eso hace que en lugar de hablar de despidos, hablan de Debido. Que cambien la agenda. En lugar de hablar del aumento de la luz. Igual hay que decir que es como tu valor y estás ligada a las denuncias y es tu valor en cuanto a transparencia. Uno tiene una imagen tuya como candidata de que aportas mucha transparencia justamente porque te encargas de denunciar lo que está mal hace mucho tiempo. Sí, me encanta, pero no es un lugar que me guste. Primero porque no es el lugar que busqué. Sinceramente me encantaría que uno no tuviera que hacer estas denuncias de corrupción en la Argentina, porque me encantaría que estas cosas no pasaran en realidad. Y lo otro es que pienso que el valor que debe tener un político también es poder hacer las mejores propuestas para resolver los problemas. Porque si bien la corrupción tiene como consecuencia muchos de los problemas sociales y la gente no tiene viviendas, entre otras cosas, o no tiene buenas rutas porque la plata se la comieron los corruptos en sus bolsillos, también es cierto que yo tengo que poder ofrecerle las mejores soluciones. Y también esto traslada un poco la responsabilidad a los ciudadanos cuando votamos, que es cuáles son las cosas que ponemos en valor, ¿no? Margarita, y ahora ya vamos a pasar a hablar de otros temas. ¿Vos crees que existe posibilidad, que creo que sería algo que no pasó nunca en el planeta, que toda una familia presidencial de acá a un tiempo termine presa? Digamos que las condiciones existen porque los delitos se cometieron y las pruebas de los delitos están. Y hay algo muy increíble que es como la señora de Kirchner, como lo había hecho Lázaro Báez también, terminan involucrando a sus propios hijos en los delitos que ellos cometieron. Porque lo grave es que los hijos terminan teniendo que responder ellos por los delitos de los padres. Es como bastante increíble, más allá de las responsabilidades directas que sí ha tenido Máximo Kirchner, por ejemplo, porque él fue el administrador de la sucesión, tuvo cargos directivos en las empresas y en las sociedades. Pero acá lo que se discute es el origen y
ilegal del dinero. Y la ilegalidad de origen tiene que ver con que es un dinero que proviene de los delitos que se cometieron en el ejercicio de la Hay una frase que pública. creo que fue Lilita Carriola que la dijo en su momento, que es la peor condena de Lázaro y de Kirchner, es que no solo robaron, creo que lo dijo Lilita Carrió, no solo robaron, sino que hicieron ladrones a sus hijos. Lo cual es muy fuerte. Sí, Carrió pensado también de esa dijo en manera. un momento no se metan con Florencia, hay que perdonar Bueno, a por eso, Florencia, ¿no? sí. Yo creo que los hijos son lo suficientemente grandes también como para hacerse responsables por sus actos. Bueno, son mayores. Exactamente. Digamos. Ahora, Niños. Margarita, hablabas de Debido, la situación de Debido. También cuando fue el debate, vos planteaste esta situación de que también podrían hacer lo mismo con Máximo, intentar expulsarlo de la Cámara de Diputados o suspenderlo, sacarle los fueros. En realidad, si uno toma lo que está pasando con Debido, que las razones son políticas por la cantidad de procesamientos que pesan sobre él, Máximo Kirchner también tiene procesamientos como los tiene la señora de Kirchner, ¿no? Máximo Kirchner forma parte de esa banda o asociación ilícita que Cristina Kirchner lideraba. Salimos de la agenda de corrupción, nos metemos en la agenda de campaña concreta y un montón Aun de cuando temas. la Todo el equipo tiene preguntas, La ¿eh? transparencia tiene que formar parte de la agenda de propuestas también. Sí, Nosotros claro. tenemos una agenda económica muy fuerte, pero también una agenda de transparencia. Todo el equipo tiene preguntas que ahora te van a ir haciendo, porque obviamente todos estamos preocupados por saber votantes. qué nos ofrecen los candidatos. ¿Provincia de Buenos Aires es una provincia difícil para hacer campaña? ¿Está muy enquistada? A ver, se hace difícil para los que no pueden andar por la calle. Yo no sé cómo hace campaña la señora de Kirchner. La foto del fin de semana es increíble. Sí. Hace campaña senadora de la provincia tomando el té en su departamento de Capital con 5 jóvenes. La verdad, increíble. Y también muchos otros que ni siquiera viven en la provincia. Yo me acuesto y me levanto todos los días en la provincia de Buenos Aires. Castelar. Vivo en la misma casa hace más de 25 años. Y bueno, eso me permite tomar la campaña con mucha naturalidad. No me pesa para nada la campaña. Margarita, y estas recorridas, ¿no? Porque uno tiene más contacto, escucha realmente las situaciones en los barrios. ¿Qué sensación tenés? ¿Cómo está la calle? Lo que hoy sufrimos todos los argentinos tiene que ver fundamentalmente con el problema de la economía de bolsillo. Esto que es el salario no alcanza, la jubilación no alcanza y la cuenta de la luz sube, los medicamentos sube. El gobierno intenta decirnos que la inflación es menor que la anterior. Claro, venimos de una inflación escandalosa. Sin embargo, hoy hay que entender que la inflación debe estar en 25. Ellos fallaron 2 veces en las metas de inflación, porque el año pasado nos dijeron 25, fue 40, este año nos dijeron 17. Iba a ser 25, pero lo cierto es que el promedio de aumento de los alimentos es del 54 y el promedio de aumento de los medicamentos es de más del 70 y hay medicamentos que aumentaron más del 100%. Entonces hay que contemplar eso. Eso es lo que hoy nos cuentan los vecinos, que es lo que pasa en nuestras casas, con nuestros viejos, con nuestros amigos. Hoy hay otra problemática central que cruza todo el debate, que es el empleo. Me parece que hay que empezar a entender que ahí hay que poner el foco de la atención desde las propuestas. Bueno, nosotros estamos casi en una situación como la del 90, donde la gente que perdía su puesto de trabajo, el terror que tenía, ¿por qué era? Porque tardaba muchísimos días en conseguir otro puesto de trabajo. Ayer anduve muchísimo en la calle y varios de los que encontraba, con distintos niveles de calificación. Me refiero que había un ingeniero electrónico que había perdido su trabajo, tenía a su hijo estudiando en la universidad y no sabe cómo va a poder mantenerlo porque él no tiene posibilidad de ingresar. Hablo de más de 40 años, ¿no? Y después los chicos jóvenes también me encontré otro, ese con un bajo nivel de calificación, que lo que buscaba es un trabajo mucho más sencillo, pero tener un trabajo para sobrevivir porque estaba solo. Y hoy esa es la problemática central. Las pymes, cuando yo voy, he visitado muchas en estos días, el problema es que el costo de la luz se triplicó de un periodo a otro, no pueden pagar el costo de la luz. Y se les quiere hacer creer a las pymes que el problema que tienen es el costo laboral. Pero nos mienten. En A ver, realidad- nos mienten porque dicen que aumenta el empleo, que las pymes no están tan mal, que algunos sectores sí, pero otros están muy bien. Yo digo, nos mienten. A ver, hay que mirar, porque con mucha picardía lo que han hecho es promediar. Entonces te dicen, no, la economía crece porque hay un promedio de crecimiento que te puede dar tanto, entonces vos estás en 0, digamos, o en 2, pero lo cierto es que la actividad económica se mide por los que bajan y por los que suben, y ellos sacan el promedio. ¿Por qué razón? El consumo de leche bajó 18%. Esto te está mostrando un deterioro
deterioro social muy grande cuando la gente toma menos leche. Sí, y es la más cara de la región. Claro, ahora, aumentó notablemente el patentamiento de autos importados. ¿Qué pasa? Algunos están pudiendo comprar autos carísimos, ¿no? Entonces te sacan el promedio y te dicen, no, la actividad económica no está tan malo. Claro, pero hay algunos que le están pasando muy mal. Margarita, usted sufrió hechos de inseguridad. La semana pasada detuvieron a el gordo Brian, uno de los últimos delincuentes que le asaltó allí en su casa a su hijo. Digo, ¿cómo ve en materia de seguridad, que es uno de los principales problemas todavía de los argentinos y de la provincia de Buenos Aires? Es gravísimo, sin ninguna duda, pero entre otras cosas tiene que ver también con la corrupción. Hoy nosotros hemos llegado a un nivel de degradación brutal de muchos años, entre otras cosas falta de ejemplaridad. Es imposible pedir a los de abajo compromiso social cuando no lo tienen los de arriba. Hemos tenido un vicepresidente procesado por coimero durante muchos años. ¿Qué tipo de cosas se le puede pedir a los sectores más marginales? La otra cuestión es que también la inseguridad está vinculada con la corrupción, porque lo que ha aumentado es el delito violento, que significa drogas y armas. Drogas y armas en la Argentina crecieron en el mercado clandestino de armas, sobre todo a partir de la corrupción. Los mismos que las tenían que cuidar eran los que las alquilaban o las vendían a los delincuentes, ¿no? Ni que hablar con el problema de la droga. Hasta que no resolvamos esos temas, es difícil resolver el tema de la calle solamente diciendo tenemos más patrulleros. Yo creo que se hacen esfuerzos. Sinceramente, hoy no vemos resultados. Hoy la situación de la inseguridad es cada vez más complicada. Hay zonas que aparecen liberadas. En mi barrio, solamente en el mes que yo sufrí este episodio, que fue secuestraron a mi hijo, entraron en mi casa, episodios similares en 10 cuadras a la redonda, no menos de 1 o 2 por semana. Estuve en Lomas de Zamora hace poco, en Turdera, en distintos barrios de Lomas de Zamora. Y ahí los vecinos lo que cuentan es terrible, porque lo que sienten es la desprotección frente al delito, pero también la desprotección frente a aquellos que teniendo que cuidarla no la cuidan. Ahora, Margarita, esto que contás de tanto económico como de inseguridad, ¿hubo alguna falla de la oposición para que la principal referente hoy de la oposición parecería ser Cristina Kirchner, en desmedro de otra oposición como la de Massa y vos, que lograron construir? A ver, yo estoy obviamente de acuerdo en formular una autocrítica desde la oposición, pero tengamos claro que el lugar que ocupa Cristina Fernández de Kirchner hoy es responsabilidad pura y exclusivamente de un gobierno, en un doble sentido. Primero, porque la inflaron, la posicionaron, la subieron. Si el gobierno de Macri hubiera hecho un informe exhaustivo y presentado en la justicia sobre todo lo que encontraron el 10 de diciembre del 2015, esta gente no podría salir. Pero los escondieron, los guardaron y después empezaron a potenciarla, la subieron de nuevo al escenario para que ella compitiera, porque ellos creen que suman por el espanto. Entonces agitan a Cristina como ha debido, porque eso produce en la gente el miedo, el terror a que vuelvan, y eso suma. Y esa es una estrategia mezquina, de corto plazo, que puede ser buena para ellos obteniendo réditos, pero es muy mala para la Argentina. Y el otro error son los del gobierno. La verdad es que en esta cuestión que plantea Cristina, todos somos iguales, todos roban, bueno, ella me dio algo, me quedo con ella, ¿no? El gobierno no ha atendido la situación, sobre todo social, de los sectores más vulnerables. Margarita, digo, más allá de todo, están en campaña, uno los escucha, tanto a vos como... Yo tiendo a creerles, básicamente, pero lo que prometen en campaña siempre es, parece ser que todos tienen la solución de absolutamente todo. Cuando llegan al poder, me parece que obviamente se quedan en el camino, no pueden, no quieren, no lo hacen. ¿Qué es lo que pasa? Porque uno, digo, como lo piensa mucha gente, dice, en la campaña me prometen y después no cumplen. Sí, lo primero que habría que pedirle rendición de cuenta a los que llegan. No es mi caso, porque la verdad es que si algo he tratado de tener es coherencia durante muchos años, pero no me eligieron a mí, eligen a los otros. Entonces, que se hagan cargo de las traiciones a sus promesas los que llegaron y no cumplieron. ¿Qué es este gobierno? Macri habló, entre otras cosas, de modificar la base del impuesto a las ganancias. Se pasaron todo el primer año haciéndose los distraídos. Hasta que Massa no se plantó, armó una mayoría en el Congreso y permitió que se discutiera, no lo hacían. Y han prometido cantidades de cosas que no cumplen. Entonces, lo que deben rendir cuentas son los que llegan y traicionan, no los que no hemos llegado. Margarita Stolbizer, candidata por un país junto a Massa en la provincia de Buenos Aires. Diputada Stolbizer, gracias, Margarita. Gracias por la invitación. Gracias por venir.